Bueno, Dios los bendiga. Un bendecido día una vez más hoy, aquí en el Día del Señor. Yo le invito a que cierre sus ojos conmigo y que en este tiempo podamos presentarnos delante de Dios para que su palabra sea luz, consejo y dirección para nuestras vidas. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos, anhelando hoy ese consejo tuyo, esa dirección tuya, anhelando que tu palabra sea luz y fortaleza, Señor. Anhelando que tu palabra llegue a lo más profundo, Señor, de nuestro corazón y haga un cambio, una transformación en nuestras vidas. Espíritu Santo, te ruego con esta palabra que tú nos has dado, llega a cada rincón, a cada vida, a cada lugar del mundo. Y acércanos para conocerte más, para buscarte más y para adorarte con todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, para alejarnos de todo aquello que a ti te desagrada, Señor. Y que este tu consejo hoy quede grabado en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero hace 8 días empezamos un tema que para algunos tal vez es desconocido, para otros no es importante, pero que el Señor nos inquietaba a hablar en este tiempo, y es lo venidero que viene después de la vida eterna. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo habló de la vida eterna y nuestro Señor Jesucristo habló del cielo. Pero también nuestro Señor Jesucristo habló del infierno, del castigo eterno, del lago de fuego. Hoy vamos a hablar de aquellas personas que no tienen miedo al futuro. Viven su vida normal, entre comillas, pero no tienen temor hacia un futuro venidero. Y no tienen miedo al futuro que les espera en el infierno. Mucha gente dice buscar de Dios, temer a Dios, adorar a Dios, etc. Pero sus vidas, al analizarlas conforme la palabra, no concuerdan, no sincronizan, no son iguales a lo que dice la palabra. Y yo entiendo por la palabra que esas personas, aunque digan que son de Dios o son hijos de Dios, o buscan de Dios, incluso van a una iglesia, sus pasos no van al cielo sino al infierno. Quiero que usted me acompañe, que miremos qué dice la Escritura. Acompáñeme usted allá donde quiera que esté. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire lo que dice Juan 3:16, léalo conmigo, Juan 3:16. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. A mí la Escritura me enseña que Jesús dijo que hay una vida eterna, pero también hay un lugar de castigo, de tormento y de condenación. La humanidad se aleja de la vida eterna y va al extremo. La humanidad se aleja de Dios, la humanidad no conoce a Cristo, la humanidad no busca de Dios, la humanidad vive en desacuerdo a la palabra de Dios, la humanidad no vive la palabra de Dios y están convencidos que van para el cielo. Dice la Escritura que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. En ningún momento dice, Dios no envió a su Hijo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Escúchame, para que el mundo sea salvo. ¿Sea salvo de qué? ¿De qué tiene que ser salvo el mundo? Pero dice la Escritura, el que no cree no es condenado. Yo entiendo por la palabra que Dios no condena a nadie. La gente se condena cuando decide no creer en Dios, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa paz,
salvación, vida eterna. Y podemos encontrar infinidad de significados del nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Yahshua, el Salvador, Príncipe de Paz. Y la gente no conoce el nombre de Jesús. El caso es que está lejos de Dios y no vive en Dios ni para Dios. Dice que el que no cree en su nombre, dice, ya es condenado. Esta es la condenación, dice la Escritura. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y a veces como hijos de Dios, o como creyentes, algunas personas decimos que ser creyentes, vivimos a nuestra manera y no somos luz. Ni siquiera nos acercamos a la luz. Nos cuesta acercarnos a Dios. Nos cuesta acercarnos a la palabra. Hay gente que va a la iglesia, pero nunca lee. Hay gente que va a la iglesia y hace cultos y hace ritos. Y ahorita que viene la Semana Santa, mucha gente, entre comillas, algunos creyentes buscan a Dios. Pero esa búsqueda es temporal, puesto que nunca se acercan a la luz. Y ahora dice la Escritura también que muchos no se acercan a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas, porque sus obras son malas. La gente piensa que está haciendo lo correcto con Dios, delante de Dios o para Dios, pero no viven conforme lo que está escrito. Entonces dice que todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo contrario a la luz, ¿qué es? Oscuridad y tiniebla. La gente no se acerca a la luz, no vive en luz y prefiere vivir en tinieblas. Y no se acerca a la luz porque sabe que en la luz se manifiesta lo que hace su vida, lo que hace en su vida. Entonces la gente no va a la iglesia porque sabe que dicen que la palabra nos enseña que no seamos mentirosos, que no seamos adúlteros, que no seamos. Entonces la gente rechaza a Dios porque la palabra nos enseña a vivir de manera adecuada conforme a Dios quiere. Y por eso la gente no se acerca a Dios. Y por eso a la gente le cuesta leer la Biblia día a día, porque sabe que la Biblia le enseña la manera correcta y adecuada de vivir. Por eso la gente no quiere leer la Biblia, ni le interesa tener intimidad con Dios. Entonces aborrece la luz. Y al aborrecer la luz y al no acercarse a la luz, se va al otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? Las tinieblas y la oscuridad. Y la gente le gusta andar en oscuridad y tinieblas. El extremo de la vida eterna es la condenación. El extremo contrario a la vida eterna es el castigo eterno, el lago de fuego. Y la gente no se acerca a la vida eterna, la gente no vive en vida eterna, la gente no busca a Dios y va caminando hacia la condenación, al castigo y al lago de fuego que es el infierno. Mira lo que dice la Escritura, Mateo 10:28. Yo quiero que tú leas lo que diga la Escritura, quiero que lo leas allá, tú que nos ven en casa, toma apuntes. Saca tu palabra, tu Biblia, tu espada, y mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Léalo conmigo, por favor, léalo todos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Un extremo es la vida eterna, y Jesús nos habla de vida eterna y la palabra nos habla de vida eterna. El otro extremo es la condenación, el lago de fuego. La gente no tiene temor a Dios. Bueno, y de hecho pues vemos muchas películas que ahora los medios de televisión, los medios de cine están quitándole ese temor a la gente por las cosas de las tinieblas. Ahora las cosas de las tinieblas son llamativas. Para muchos las cosas de las tinieblas y de oscuridad y de brujería son llamativas y atractivas, porque le están llevando a la gente a tener la convicción y la concepción de que esas cosas no son malas. Entonces le pierden temor a eso. Y no tienen vergüenza por las cosas de las tinieblas. Algunos se satisfacen en las cosas de las tinieblas. El caso es que aquí dice la palabra, y el Señor Jesús decía, no teman a los que matan el cuerpo. Cuando somos amenazados, amedrantados, cuando somos perseguidos, no temamos a los que nos persiguen. Pero se dice, teman más bien a aquel que nos puede destruir una eternidad en el fuego. Cuando tú no decides buscar a Dios, cuando tú no decides acercarte a Dios, cuando tú no decides buscar a Dios con tu corazón, tú estás caminando derecho hacia el infierno. Estás caminando derecho hacia el castigo eterno, hacia el lago de fuego, hacia la oscuridad extrema, dice la Escritura. Segundo de Tesalonicenses 1:5, acompáñame, por favor.
Segunda de Tesalonicenses 1:5. Quiero que lo leas conmigo. Quiero escuchar tu voz, hermano, tú que estás aquí en el templo. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, ¿qué dice? Daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. A mí la Escritura me dice que aquellos que escogieron estar lejos de Dios, esa será su retribución. Si te cuesta acercarte a Dios, si te cuesta buscar de Dios, si no te gusta buscar de Dios, si no te gusta tener intimidad diaria con la palabra, si te gusta vivir a tu manera y estar lejos de Dios, no te preocupes, porque esa será la retribución de estar lejos de Dios. Dice la Biblia, un castigo eterno, excluidos de la presencia de Dios. Si tú te apartas de la presencia de Dios, si tú no buscas la presencia de Dios, si tú no vives para Dios, no te preocupes, esa será tu recompensa. Eso me dice a mí la Escritura. Dice que cuando somos atribulados, cuando somos perseguidos, llegará un momento en que Jesús se levantará para defendernos, para tomarnos en las nubes con los ángeles. Pero también me dice que cuando nos tomen las nubes con los ángeles, Él va a pagar con tribulación a los que nos atribulan. Y a nosotros que somos atribulados o cargados o perseguidos, dice que nos dará reposo. Pero el Señor se manifestará desde los cielos, dice el versículo 7, con los ángeles de su poder. ¿Y cómo se va a manifestar? Dice la Escritura, con llama de fuego. Todo esto que vemos va a ser destruido con fuego, dice la Escritura. Él va a dar retribución, dice la Escritura, a los que no conocieron a Dios. ¿Te preocupas por conocer a Dios? ¿Te preocupas por buscar su presencia? ¿Sabes que tal vez los que tú más amas en este momento van caminando hacia el infierno? ¿Sabes que los que tú más amas en este momento tal vez tienen ya la condenación asegurada? ¿Sabes que los que tú más amas tal vez, o los que tú piensas que van para el cielo, solamente están enfocando sus vidas hacia un castigo eterno de perdición? ¿Sabes que los que persiguen al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los que los ultrajan y atribulan, tendrán un castigo eterno también? Llama de fuego para dar de retribución a los que no conocieron a Dios, ni los que obedecen, dice la Escritura. Aquellos que dicen ser cristianos, dice la Escritura, que aquellos que dicen ser cristianos, pero no obedecen al Evangelio, no tendrán vida eterna. Los que no obedecen a Jesucristo, los que no van a la palabra, los que no dependen de la palabra, los que no tienen intimidad con Dios, me dice a mí la Escritura, la Biblia me dice, que tendrán un castigo eterno de destrucción y de fuego por no haber obedecido. Dice que sufrirán la pena eterna. Es una pena eterna, excluidos de la presencia de Dios. Entonces no pretendas tú, hermano, si no tienes intimidad con Dios, ir al cielo. No pretendas tú, hermano, que dices que lees la Biblia o que estudias o que vas a la iglesia. Si no vives conforme a la palabra, si no obedeces la palabra, no pienses que vas para el cielo. No vas para el cielo. Si no obedeces el Evangelio de Jesucristo. Tú que desprecias a Dios, que siempre estás trabajando, que siempre estás en tus actividades, en tus fiestas, en todo. Tú que no te concentras en las cosas de Dios. Tú que te distraes con cualquier cosa de Dios, que no es de Dios. No vas para el cielo. Vas para el infierno, me dice a mí la Escritura. Por eso dice la Escritura que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sabe qué es perseverar? Cuando es perseverar es porque las cosas no se nos van a dar fáciles. Cuando es perseverar es porque nos va a costar ayunar, nos va a costar orar, nos va a costar ir a la iglesia. Perseverar es dar un esfuerzo adicional y la gente no quiere perseverar.
Se vive un evangelio muy light, donde todo es paz y amor, donde todo es bendición. Pero la gente no quiere ser apasionada, no quiere esforzarse por las cosas de Dios. Quiere la iglesia a la puerta de la casa y ni siquiera así van. Y si van a la iglesia no hay disposición, no hay entrega, no hay fidelidad, no hay compromiso. Porque cualquier cosa es prioridad, menos Dios. Y a mí me dice que esas personas están excluidos de la presencia de Dios, de la presencia del Señor y de su gloria. ¿Escogieron estar lejos de Dios? Bueno, esa será su retribución, me dice la Escritura. Y eso me pone a pensar. ¿Cuánta gente dice que es creyente y todo el mundo dice Dios te bendiga? Y mucha gente va a la iglesia, pero no obedecen el Evangelio, no son apasionados por Dios, no son obedientes, no conocen la Escritura, no dan un esfuerzo adicional por buscar de Dios. Como quieren estar lejos de Dios, pues Dios los va a dejar lejos una eternidad. Mateo 8:12. ¿Qué dice Mateo 8:12? Mira lo que dice la Escritura. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, para algunos que viven un evangelio light o el evangelio de la supergracia, donde todo es válido y todo es permitido, la Escritura me dice que aquellos que fueron escogidos para el reino de Dios tendrán condenación. ¿Y sabe por qué tendrán condenación? Porque despreciaron a Jesucristo. Muchos hombres hoy día viven en la doctrina de hombres. Algunos se creen pentecostales, otros se creen calvinistas, arminianos, bautistas, reformados, carismáticos. El caso es que la gente vive el evangelio según San Yo, y no el evangelio de Cristo, de entrega, de toma tu cruz y sígueme, de fidelidad, de compromiso, de devoción, de amor, de santidad. No se vive el evangelio de Jesús, se vive el evangelio de los hombres. Y a mí me dice la Escritura que los hijos que fueron llamados para el reino serán echados a las tinieblas. Si tú no vienes a la luz, si tú rechazas la luz, si tú no vives en luz, si no obedeces la palabra y no eres luz, estás en tinieblas y tu retribución serán las tinieblas. Yo quiero invitarte hoy, mi hermano, tú que me ves allá donde quiera que estés, empieza a vivir conforme la palabra, empieza a vivir el evangelio, empieza a reconocer lo que dice la Escritura, porque tal vez vas caminando no hacia la vida eterna, sino hacia un lugar de castigo. Ese mismo texto dice, Mateo 8:12, en PDT dice lo siguiente, la versión PDT, pero los que nacieron para tener el reino serán expulsados, estarán en la oscuridad, donde llorarán y crujirán sus dientes de dolor. Si tú no vives el evangelio, si tú no vas a la iglesia, si tú no buscas de Dios, tú no vas para el infierno, para el cielo, tú vas para el infierno. Eso me dice la Escritura. Dios escogió a muchos para el reino, dice la Escritura. Dios llamó a mucha gente, entonces ¿dónde está la predestinación? Dios los llamó a todos, pero ellos decidieron irse bajo sus caminos, tras de sus caminos, tras de sus pensamientos. No vivieron el evangelio, no obedecieron la palabra de Dios, no vivieron en santidad, vivieron a su manera, vivieron el evangelio según San Yo, según los arminianos, según los calvinistas, según los pentecostales, según los luteranos. Pero no es el evangelio de Jesús, y como no es el evangelio de Jesús, van caminando hacia un castigo eterno. Por eso tenemos que aferrarnos a Jesús y conocer a Jesús y imitar a Jesús, porque si no imitamos a Jesús, si no reflejamos a Jesús, ¿qué tipo de evangelio estamos siguiendo? La versión K2, ese mismo texto dice, Mateo 8:12, pero aquellos nacidos para el reino serán echados afuera en la oscuridad, allí será el lloro, el llanto, el crujir de dientes. Entonces a mí la Biblia me enseña, según este texto, bueno, y según más, que la salvación sí se pierde, los que dicen que nunca se pierde. Es solo el solo texto que dice que perseveremos en esta salvación tan grande. El solo texto que dice que si perseveramos hasta el final seremos salvos. Si tú te cansas en el camino, si tú no obedeces la palabra, si tú no buscas de Dios, no vas para el cielo, dice la Escritura.
Mira lo que dice Mateo 23:15. Léelo en PDT, lo que dice PDT. Qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes viajan por tierra y por mar para convertir a alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. O sea, ganamos gente no para que sean salvos, ganamos gente para que se condenen. Porque en vez de llevarlos a Cristo, les enseñamos doctrinas de hombres. En vez de llevarlos a Jesús, seguimos el romanismo, luteranismo, los bautistas, los reformados, los carismáticos, los católicos, y la gente cree que va para el cielo. Ustedes quieren hacer un seguidor de ustedes. Y le decían a los fariseos, a los religiosos, a los líderes espirituales de la época, ustedes van y consiguen una gente para hacerlos más merecedores que el infierno. Porque somos buenos para meterle doctrina de hombres y no de Jesús. Esos hombres que fueron llamados para el reino, esos hombres que fueron llamados para tener vida eterna, se desviaron, se perturbaron, se alejaron, no fueron fieles a Cristo y tendrán a sí mismo un castigo, una retribución. Por eso la palabra nos invita en todo tiempo que nos arrepintamos. Por eso la Biblia nos enseña en todo tiempo que le busquemos, que caminemos conforme a Jesús, que seamos como Jesús. Veo a muchos creyentes o personas que dicen ser cristianas viviendo lejos de los preceptos de los mandamientos. Saben más textos bíblicos para justificar su pecado que textos bíblicos para ser apasionados, para ser fieles. Los cristianos o los creyentes o los que conocen de Dios saben más textos bíblicos para justificar su maldad, su necedad, su rebeldía, que para ser fieles, amantes, apasionados, entregados y comprometidos. Pregúntele usted a un rebelde y verá que sabe muchos textos para justificar su rebeldía. Pregúntele usted a un adúltero y verá que sabe muchos textos bíblicos para justificar su adulterio. Pregúntele usted a una persona que roba o que roba a Dios y verá que sabe muchos textos para justificar su manera como roba a Dios y como no le da a Dios. Pregúntele usted a cualquier religioso de cualquier doctrina y va a tener 1000 argumentos bíblicos para justificarse en su humanismo, en su racionalismo y en su relativismo para no ser como Jesús. Porque somos muy buenos para tener argumentos bíblicos para no buscar de Dios y vivir a la manera de Dios. Y vivimos el Evangelio según San Yo. O vivimos el Evangelio según las cartas paulinas, según el Antiguo Testamento, según los 4 Evangelios nomás, y desplazamos, quitamos toda la palabra de Dios. Cuando la palabra dice que aquel que le quite una coma, si saltó solo un punto, recibirá castigo y juicio eterno. Y cada quien le quita la palabra y le pone como quiere. Recibiremos merecido de acuerdo a lo que busquemos. Si tus ojos están puestos en Dios, en buscar a Dios, en seguir a Dios, tendrás la vida eterna y tendrás el reino de los cielos. Si tu amor es este mundo, las pasiones y los deleites de este mundo, los deseos y los anhelos de tu corazón, vas a recibir los deseos y anhelos de tu corazón y en este mundo el castigo eterno, lejos de Dios, porque despreciaste a Dios, porque no diste un esfuerzo adicional. Cuando te sientas alejado de Dios, acércate a Dios. Le preguntaban a Jesús, ¿y por qué sus discípulos no ayunan? Y Jesús decía, ¿acaso pueden ayunar cuando tienen el novio? En algún momento les será quitado y tendrán que ayunar. Entonces Jesús me dice, tendremos que poner de nuestra parte para buscar a Dios. Hay días que tenemos que meternos en ayuno y no comer y buscar su presencia, renunciar a nuestra carne, a nuestros deleites, a la mentira, al engaño, a la trampa, al adulterio, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de este mundo. Tendremos que renunciar para acercarnos más a Dios, a los dichos incorrectos de nuestra boca, nuestro vocabulario obsceno e incorrecto. Tendremos que renunciar para acercarnos más a Dios. Acerquémonos a Dios y desechemos nuestra naturaleza. ¿Cómo decimos ser hijos de Dios si la naturaleza de Cristo no se nos nota? ¿Cómo decimos ser hijos de Dios si el Espíritu Santo no se manifiesta en nuestras vidas con paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre? ¿Dónde están los frutos del Espíritu?
¿Dónde están los frutos del Espíritu si vivimos lejos de Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo puede gobernar sobre nosotros si tenemos iras, contiendas, distinciones, y peleamos los unos con los otros y hablamos mal de los demás? ¿Cómo podemos decir que el Espíritu Santo está en nosotros si ni siquiera oramos? Si siempre hay odio, rencor. ¿Cómo puedes decir que tú estás con Dios si te cuesta buscar a Dios? Tú no estás con Dios. Por eso dice que los que fueron llamados para el reino recibieron el castigo. ¿Sabe por qué? Porque lo despreciaron. Entonces, si tú lo desprecias, no te preocupes, estarás lejos de Dios una eternidad. Isaías 66, 23. Así dice la Escritura. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, ¿qué dice la Escritura? Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. ¿Y cómo serán? ¿Cómo serán? Serán abominables a todo hombre. Cuando tú rechazas a Dios, va a llegar un momento donde la gente te va a detestar. No serás aceptable ni siquiera delante de los ojos de los hombres. Y así hay gente, es un fastidio que se le acerca a uno. Donde quiera que llegan, causan división, causan contienda, porque no se acercan a Dios. Pero aquí me está hablando desde la vida eterna. Y aquellos que rechazan a Dios y que les cuesta venir a la iglesia y que les cuesta buscar de Dios, dice que allá en un momento en la vida eterna habrá un día de reposo también. Los que no creen en el día de reposo, en el Shabbat. Allá en la eternidad, en cada día de reposo, en cada Shabbat, vendremos todos y adoraremos delante de Dios, dice su palabra. Pero cuando estemos delante de Dios, dice la Escritura, dice que veremos a los que se rebelaron contra Dios. Qué triste, y lo vamos a ver más adelante con el joven rico. El joven rico estaba en los brazos de Abraham, el Lázaro estaba en los brazos de Abraham y el joven rico estaba allá en el infierno. Y el hombre rico desde el infierno veía a Lázaro y le decía, moja la punta de tu dedo. ¿Y qué tal si tú eres el Lázaro y vas a ver a uno de los que tú amas? ¿Qué tal que tú veas a tus hijos en el infierno? ¿Has pensado eso? A tu mamá, a tus hijos, ¿los verías en el infierno? Eso me dice la Escritura, desde el infierno los veremos a ellos porque rechazaron a Dios. Desde el cielo veremos en el infierno a los que rechazaron a Dios. Eso a mí me parece muy triste, ver a una persona que yo amé una eternidad en el infierno, solamente porque rechazó a Dios, porque no se quiso acercar a Dios, porque no quiso obedecer la palabra, no quiso obedecer el Evangelio de Jesús. Y dice que su gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es un lugar de fuego, es un lugar de tormento, es un lugar de dolor, es el infierno. Por eso tenemos que acercarnos a Dios cada día, ser apasionados por ir a su presencia, ser apasionados por madrugar y buscar su presencia, ser apasionados por ir y ayunar, ser apasionados por leer su palabra, ser apasionados por renunciar a nuestro pecado, a nuestros ojos, a nuestro pensamiento, a nuestro deseo, ser apasionado porque a todos nos cuesta. Pero hoy día todo es tan fácil. Hacer un sancocho, una sopa deliciosa se demora 3 horas, tal vez más. No, la gente quiere la hamburguesa rápido. La gente quiere hacer un evangelio así rápido. Y no quieren buscar de Dios porque les cuesta entregarse, sacrificarse. No quieren tomar su cruz y seguir al Señor. Entonces tendrán un castigo eterno porque lo despreciaron, porque no oraron, porque no buscaron su presencia. Lo triste es que lo veremos. Lo que se siembra en la tierra se recoge en el cielo. Si tú siembras para ti, en tu carne, en tus ojos, en tu rebeldía, en tu soberbia, recogerás en el infierno tu soberbia, tu rebeldía, tu necedad y estarás lejos de Dios. Mira lo que dice Gálatas 6:8. Por favor, léelo en voz alta.
Léalo ahí, en voz alta. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Alimentas tu carne con rabia, con necedad, con soberbia, con altivez? Síguela alimentando, que seguro que eso te va a dar una retribución. El que siembra para su carne, de su carne recibe corrupción. Esta carne se corrompe, se destruye. Y dice la Biblia que estará una eternidad sufriendo, una eternidad en tormento, una eternidad en dolor por no acercarse a Dios. Pero si tú alimentas tu espíritu, si cada día vas a la palabra, si cada día oras, si cada día te alejas del mundo, si cada día te alejas del pecado, si cada día buscas su presencia, si cambias tu conducta, dejas de ser rebelde, necio, soberbio, altivo y te humillas y te postras delante de Dios, si sueltas todo para buscar su presencia, estarás buscando la vida eterna y de hecho retribución de vida eterna. En K2, me fascina como dice esa Biblia, en K2, póngalo ahí en Da, arriba en Da. Más a la derecha. Más abajo. Ahí para que todos lo lean. Ahí para que todos lo lean. ¿Qué dice? En la versión K2, ¿qué dice? Los que continúan sembrando en el campo de la vieja naturaleza, de modo de satisfacer sus demandas, eventualmente cosecharán la ruina, pero los que continúan sembrando en el campo del Ruach, vida eterna cosecharán del Ruach. Eso dice la Biblia en el original. ¿Qué alimentas? ¿Tu espíritu o la carne? ¿Alimentas tu espíritu? No se duerma, hermano. Alimentes el espíritu. ¿Sí? O no alimentes la carne. ¿Qué debemos alimentar? Y muchas veces nuestra intención es más este mundo, nuestros deseos. La gente es desaforada y se desborda trabajando. Cuando tú eres una persona que diga, voy a ir a la iglesia todos los días. Tú ves la gente los fines de semana, viernes, sábado y domingo, rumbeando en fiestas y en farras. Cuando alguien te dice, voy a ir el viernes, el sábado a buscar, viernes, sábado y domingo a buscar de Dios. La gente entre semana come. Y cuando dice, voy a dedicarme una semana a no comer y a buscar de Dios, voy a orar. Ay, no, es que si no como me duele el pelo si hago ayuno, me duelen los ojos si hago ayuno, me da gastritis, me da úlceras si no como. Pero el día que tienen un cáncer, el día que están enfermos, tienen que dejar todo para buscar de Dios. Y ahí sí, Dios, ayúdame porque me abandonaste. Tú abandonaste a Dios cuando rechazaste el Evangelio. Tú abandonaste a Dios cuando quisiste vivir a tu manera. Tú abandonaste a Dios cuando quisiste estar lejos de Dios y tendrás como retribución el desplazamiento eterno por no buscar su presencia. Si vamos por el reino de los cielos, entonces desechemos este mundo. Alimentemos el Espíritu. Te invito, hermano, tú que me ves, hijo de Dios, a un siervo de Dios, hay muchos pastores, siervos de Dios. Alimente el Espíritu, hermano. Deje de estar creyendo a doctrinas de hombres, que por eso el mundo está al revés, porque ya no seguimos a Cristo, no imitamos a Cristo, no buscamos a Cristo. Ahora buscamos ser de doctrinas de hombres. Con mucha tristeza veo a pastores amigos míos que se enredaron en doctrinas de hombres, que apagan el espíritu, que matan las iglesias, que matan la gente. Ya no se ganan almas, ahora la gente va y roba almas de las iglesias. Ya la gente no busca a Dios, ya la gente no ora, ya no ayuna, ya la gente no es apasionada, sino que ahora le creemos a los hombres y desechamos textos bíblicos a nuestra manera y a nuestro acomodo, desechamos textos bíblicos y le damos el entendimiento y la comprensión que queremos con base en los rudimentos de los hombres y las fábulas de los hombres. Y es triste ver tantos pastores, amigos míos, que yo conocí antes, que se movieron en el espíritu, que transformaron vidas, ahora simplemente haciendo que los hombres se vuelvan a doctrinas de hombre. Tenemos que volver a Dios. Alimenta tu espíritu.
Si tú no alimentas tu espíritu, ¿hacia dónde estás caminando? Si tú no buscas de Dios, ¿hacia dónde estás caminando? Si tu prioridad es otra cosa, ¿hacia dónde estás caminando? Si tu prioridad no es Dios, tú no vas para el cielo. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre los impíos, sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. A mí la Escritura me enseña que hay una prisión de oscuridad que se llama infierno. A mí la Biblia me dice que hay una prisión de oscuridad. Mírame, ¿te estás dirigiendo a la vida eterna? ¿Te estás dirigiendo a la salvación? ¿Te estás dirigiendo a lo que Cristo ya ganó? ¿Te estás tomando a Cristo, la sangre del Cordero día a día, limpiándote y santificándote, o estás viviendo a tu manera? Porque si no es así, déjame decirte que el final no es bueno. Si no estás buscando a Dios, si no vives conforme a Cristo, si no vives conforme a la palabra, el final no es bueno. Hay una prisión eterna. Hay un lugar preparado para los que decidieron estar lejos de Dios. Hay un lugar preparado para aquellos que lo rechazaron. Hay un lugar preparado para aquellos que quisieron vivir a su manera, me dice la Escritura, los que no obedecieron. Pero dice la Escritura, 2 de Pedro 2:4, que Dios no perdonó ni a los ángeles. Los entregó al infierno. ¿Tú piensas que Dios te va a perdonar a ti porque vives a tu manera? ¿O que Dios va a perdonar a tus hijitos porque son tus hijitos? ¿Tú piensas que Dios va a perdonar a tu hermano o a tu hermana o a tu papá, a tu mamá solamente porque son tus familiares? Dios no perdonó ni a los ángeles porque decidieron estar lejos de Dios. Y el que decide estar lejos de Dios, el que se decide apartarse de Dios, Dios lo manda para el otro extremo. El otro extremo de la luz es las tinieblas, la oscuridad. El otro extremo de la vida eterna es el castigo eterno de fuego, el infierno. Entonces dime, ¿qué pasos estás siguiendo? ¿Qué caminos estás siguiendo? Si no perdonó el mundo antiguo, cuando destruyó todo, solamente salvó a Noé y a su familia, dice la Escritura. Trajo un diluvio fuerte. Y si no perdonó a Sodoma y Gomorra, los sedujo a ceniza, los redujo a ceniza, y los puso por ejemplo. Es decir, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, y así dice la Escritura, que como Sodoma y como Gomorra seríamos hoy día, y prácticamente en muchos lugares del mundo se está viendo una Sodoma y una Gomorra, porque cada quien corre sobre sus deleites, bajo sus deleites, sus pasiones, y sobre sus vicios, porque ser como Sodoma y Gomorra es un vicio, ya lo vamos a ver. Ese es un ejemplo. Si Dios no los perdonó a los ángeles, si Dios no perdonó al mundo, si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿tú crees que te va a perdonar a ti que vives a tu manera? Es que Dios entiende, dicen los necios, los sabios en su propia opinión. Si tu prioridad no es Dios, no esperes que tú seas la prioridad de Dios. Desde la eternidad hay un castigo, un lugar establecido para los impíos. ¿Sabes qué es ser impío? Según el Strong, significa asabeo, y es vivir sin temor. Impío es una persona que vive sin temor y sin reverencia ante Dios, y la gente hace lo que se le da la gana, vive como quiere, no busca a Dios. Ser impío es vivir sin Dios, y la gente vive sin Dios. Hoy día muchos deberían estar en la iglesia. Se supone que hoy es el día del Señor y la gente prefiere hacer 1000 cosas. 1000 cosas. Solamente se acercan a Dios cuando tienen problemas, cuando están dificultades, cuando los hogares se están destruyendo, cuando caen en las drogas, cuando caen en el alcohol. Dios, sálvame, Dios, ayúdame, Dios, socórreme. Pero apenas Dios los bendice, salen y se van. Apenas llega la paz temporal, salen y se van.
Hay gente que vive muy reposada, muy tranquila y no da más. Hijos de Dios que viven a su manera, muy tranquilos, cuando hay miles de personas que se están perdiendo en el infierno. ¿Dónde están los que salvan almas? Esas herramientas preciosas que Dios ha formado para ir y rescatar a otros. No, la gente está muy cómoda. Algunos están buscando que los aplaudan, que les den el like. Tenemos que hablar de un castigo eterno que también les espera a los que rechazan al Señor. Ser impío es vivir sin Dios. Ser impío es realizar actos sin respeto a Dios. Ser impío es vivir de una manera contraria a lo que dice la palabra de Dios. Eso significa ser impío, vivir de la manera contraria. Y mucha gente dice ser creyente y vive contrario a lo que dice la Biblia. Mucha gente va a algunas iglesias y vive contrario a lo que dice la Biblia. Hay excelentes doctos y maestros de la ley como los fariseos y líderes de ese entonces que no fueron salvos porque vivían a su manera y rechazaron a Cristo. Jesús dijo, a lo suyo vino, pero los suyos, Jesús vino a lo suyo es dar vida eterna, lo suyo es mostrarnos salvación, lo suyo es mostrarnos el reino de Dios, lo suyo es mostrarnos la manera correcta, pero los suyos, dice la Biblia, los, plural, los suyos los rechazaron. ¿Sí ve que la gente se puede perder si rechaza a Cristo? Viven a su manera, viven el Evangelio según San Yo, el Evangelio según los carismáticos, el Evangelio según los reformados, el Evangelio según los pentecostales, y etcétera, etcétera. Pero rechazan a Cristo. Hay un lugar de fuego. Hay gente que no conoce a Dios. Hay gente que lo conoce y lo rechaza. Pero también hay gente que lo conoce y lo desprecia. Y esos tendrán castigo eterno, me dice la Escritura. Y a mí me duele eso. A mí me duele. Bonito hablar de bendición, de paz, de sanidad, de restauración. Hay mucha gente sanada que va derecho para el infierno. Hay mucha gente que Dios ha bendecido que va derecho para el infierno. Hay hogares restaurados que Dios restauró y se unen para ir a pecar juntos. Hay mucha gente que Dios bendijo con finanzas, con prosperidad, con una vida abundante, pero están caminando hacia el infierno porque rechazaron al que dio la vida, al que da la vida, al que entregó la vida, lo rechazan. Y como lo rechazaron, tendrán un lugar separado para ellos por haber rechazado a Jesús. Hay un lugar de fuego, me dice la Escritura. Santiago 3:6 me dice, y la lengua es un lugar, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y esta misma es inflamada por el infierno. La Biblia a mí me dice que el infierno es un lugar de fuego, y aún nuestra lengua es como fuego. Murmuramos, criticamos, decimos palabrotas, decimos cosas incorrectas, maltratamos a otros, murmuramos de otros, señalamos a otros. Hoy día me cuesta, me duele porque yo cometí muchos errores de hablar de otras personas, de mal hablar de otras personas, porque me creía sabio en mi propia opinión, de juzgar mal. Y como profeta estoy en el deber de exponer el pecado del que Dios me diga, pero me faltó sabiduría, me faltó prudencia, me faltó palabra. Proféticamente veía lo que pasaba en el corazón, pero me faltó la palabra para corregir. La palabra dice que el que corrige, corrija con mansedumbre. Y ustedes que se creen espirituales. Pero yo debo entender que yo debo brindar, soy una herramienta, una llave de Dios para brindarle salvación y vida eterna a otros y el perdón. Llevarlos a la misericordia de Dios. Pero a veces nuestra lengua solo es para murmurar, para hacer daño, porque es como un fuego. Y nuestra lengua la enciende el infierno, me dice la Escritura. Es un lugar de fuego el infierno. Mateo 25:40. Me dice la Escritura. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles.
La escritura me dice que hay un fuego eterno preparado para el diablo, sus ángeles y los que no obedecen el evangelio. Porque aquí Jesús le dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, etcétera, etcétera. Cuando tú no haces piedad, cuando no haces como Cristo, cuando no le sirves a tus propios hermanos, porque aquí Jesús está hablando de mis hermanos, de mis pequeños. Si yo no le sirvo a mis propios hermanos, a mis pequeños, tendré un día de castigo. Allá donde están los ángeles de Satanás, allá donde está el diablo, allá en el infierno, allá van a mandar a todos aquellos que no decidieron vivir, seguir e imitar a Jesús. Por eso debemos examinarnos día a día. Es un lugar de condenación. Mateo 23:33. Dice Jesús, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué tal que uno le diga a un hermanito hoy, venga víbora? Que uno le diga a otro pastor, venga víbora. Juan el Bautista le decía eso, bueno, y a Juan el Bautista le costó la vida. Bueno, y a Jesús también. Pero ¿cómo hablaban ellos? Venga víbora, generación de víboras, ¿cómo va a escapar de la condenación? Hay una condenación, hermanos, si no vives a la manera de Dios, si no te propones disponer tu corazón, si no tienes compromiso. Hermanitos que se la pasan de iglesia en iglesia, de pastor en pastor. Esto sí me gusta, esto no me gusta. El pastor me habla muy duro, no sé qué. Este pastor habla bonito. Ay, este me ministra, este me abraza, este me consiente, ay, este me visita. No, hermano. De hecho, la escritura dice que las ovejas oyen la voz del pastor. Las ovejas deben seguir al pastor. Obvio, el pastor es Cristo. Pero cuando uno es pastor, las ovejas lo deben seguir a uno, no uno detrás de las ovejas. Claro, yo como pastor también voy y las rescato, también voy y las sano, también las curo, también les doy de comer. Eso es algo recíproco. Pero la gente está lejos de Dios. Y la gente está feliz y acomodada en este mundo. Lucas 16:22 habla que es un lugar de angustia y de tormento. El infierno, el castigo eterno, es un lugar de angustia y de tormento. La gente está aquí viviendo sabroso. Mire lo que dice Lucas 16:22. Y aconteció que murió ¿quién? El mendigo. ¿Y qué pasó? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, allá en el infierno, dice, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque yo estoy aquí atormentado en esta llama. ¿Cómo le decía ese hombre cómo le decía? ¿Cómo le decía el hombre ese? ¿Cómo le decía? Padre. ¿Era creyente o no era creyente? Era creyente. ¿Era un hombre de fe? Era un hombre de fe. Porque dice que en Abraham somos hijos. Y dice que en Abraham, el hombre de la fe, somos hijos de Dios. ¿Y cómo le decía? Padre. Pero no vivió para Cristo, no vivió conforme a Cristo, rechazó el evangelio de Cristo. ¿Y dónde estaba? En un lugar de tormento y de angustia. Estaba atormentado en la llama, un lugar de fuego. La palabra es muy enfática y la palabra no se contradice y la palabra no juega con nosotros. Pero la gente sí juega con la palabra, manipula la palabra, tergiversa la palabra. Y la palabra me dice que aquel que rechaza el evangelio, aquel que no busca a Dios, aquel que no vive conforme a la palabra, su fin, ¿cuál será? La llama, el fuego, el infierno, la angustia, el tormento. Miremos lo que dice Judas 1:7. Dice la escritura, mira lo que dice la escritura, léalo conmigo, por favor léalo en voz alta. Como Sodoma y Gomorra, léalo, no lo escucho.
como Sodoma y Gomorra. Sí, no lo han encontrado, perdón. Judas 1:7. Ahí está. Léalo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La gente que vive en sodomía, la gente que le fascina lo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué me dice la Biblia que es eso? Un vicio. Señalamos solamente al marihuanero, señalamos solamente al que mete alcohol, vicio, pero el que es inmoral sexual y al que tiene vicios en contra de la naturaleza, también se le dice vicioso. Hay gente que es viciosa por la mentira, hay gente que es viciosa por el pan, hay gente que es viciosa por la marihuana, hay gente que es viciosa por el alcohol, por el cigarrillo, pero también el sexo ilícito, la fornicación, el adulterio, cosas que van contra la naturaleza de Dios. También es vicio, me dice la Escritura. Tenemos que cambiar nuestra naturaleza. Porque si no cambiamos nuestra naturaleza, tenemos un lugar eterno de castigo por ir en contra de Dios. Dígame cómo van a recibir el reino de Dios si siempre lo rechazaron. Dígame cómo pueden ir para el cielo si siempre rechazan las cosas de Dios, el orden de Dios, la naturaleza de Dios. ¿Cómo pueden ir para el cielo? Mira, si quieres estar lejos de Dios, no te preocupes, estarás una eternidad sin Dios. Si no quieres que Dios gobierne tu vida, si no quieres vivir a la manera de Dios, no te preocupes, estarás una eternidad sin Dios. Eso me dice a mí la Escritura. Si prefieres tus vicios y tus deseos, el alcohol, el vicio, el sexo, la sodomía, todo eso, no te preocupes, estarás lejos de Dios una eternidad, me dice la Escritura. Es un lugar eterno de fuego, de castigo. Es un lugar eterno de dolor. Es un dolor eterno. La gente no tiene temor. Al final, la gente está viviendo aquí muy chévere, pero no tienen sus ojos puestos en el final. Y cada día tenemos que poner puestos los ojos en la meta, dice la Biblia. La meta es Cristo, algún día estar con Él. Esa es la meta. Algún día encontrarme con Él en los cielos. Las personas que tú amas, no sé si sabías, van para el infierno porque están lejos de Dios, porque viven lejos de Dios, porque no quieren nada con Dios. Su retribución será estarse lejos sin Dios. Corta, quita, deshaz, destruye todo lo que te aleja de Dios. El día del Señor es para el Señor, no es para hacer lo que a ti se te da la gana. El día que estés en una cama, el día que estés en una cárcel, el día que caigas en las drogas, ese día vas a renunciar a todo, tal vez por buscar a Dios. El día que te llegue una enfermedad grave, delicada, vas a tener que morir a todo por buscar a Dios. ¿Por qué esperas que llegue el momento crítico y de dolor para buscar a Dios? Dios se va a alejar. Si tú no quieres nada con Dios, Él se va a alejar. Y cuando Dios se aleja y Dios te suelta, el primero que quiere echarte mano es el diablo para destruirte. Te trae enfermedad para matarte, te trae enfermedad para destruirte, te trae depresión para secarte, te trae depresión para hacerte morir, te trae ruina, escasez y pobreza para que te suicides. Porque decidiste estar lejos de Dios. Eso me dice a mí la Escritura. Corta con todo lo que te aleja de la vida eterna. Mira lo que dice Mateo 5:27. Léalo, por favor, ¿qué dice? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, ¿qué dice la Biblia? Córtala
y échala de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Por eso es mejor que corta todo lo que te aleja de Dios. La Biblia me dice, quita todo lo que te aleja de Dios. ¿Qué cosas tienes que quitar en tu vida que te apartan de Dios? ¿Qué cosas tienes que cortar en tu vida que no te dejan buscar a Dios? La Biblia es literal. Mira, quítalo, sácalo. Es triste que la gente tiene más prioridades por el amor al dinero, por las fiestas, por los paseos, por una vida social chévere, bonita, pero la gente no quiere buscarle a Dios. La Biblia dice, corta todo aquello, quítalo. Lo que se hace en este mundo físicamente, algún día tendrá respuesta en la eternidad. Es colateral. Lo que tú hagas trae un daño colateral. O lo que tú hagas trae una retribución colateral. ¿Qué quieres tú? Segunda de Pedro 3:9. Ya para acabar. Dice la Escritura. Léalo por favor conmigo. El Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Mira lo que pasa con algunas doctrinas de hombres. Algunos la tienen por tardanza y Él no retrasa su promesa. Dice, Él es paciente para con nosotros. ¿Dios llamó a la gente para que se condenara? No. Ahí dice, no quiere que ninguno perezca. Algunos ignorantes de la palabra que solamente saben algunos testigos bíblicos, dicen que Dios llama a unos para que se pierdan y a otros que no. No, aquí la Biblia me dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Que ninguno se pierda. Sino que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar. Hay gente que cambia por conveniencia, pero no cambia por arrepentimiento. Y yo debo cambiar porque quiero la vida eterna, porque necesito cambiar mi manera de vivir mundana, mi manera de vivir hacia el mundo, hacia mis deseos, hacia mis anhelos y vivir conforme a Jesús. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, léalo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dios no quiere que nadie se pierda. Y Dios está diciendo, mira, al final hay fuego. Fuego en la tierra para los que le rechazaron y fuego en el infierno para los que lo rechazaron. Pero vida eterna para los que lo buscamos. Vida eterna para los que somos fieles a ese llamado. Él nos llama, pero yo debo atender al llamado y correr hacia Él. Dios llama a mucha gente, Dios los llama a todos, pero muchos siguen según sus caminos, muchos se tapan los oídos, muchos rechazan el mensaje, muchos tergiversan y cambian el mensaje, pero no siguen a Jesús. Él nos llama a todos. Si somos del cielo y la vida eterna, vivamos de manera correcta. Cambiemos a la manera de Dios. No digas, es que yo cambio a mi manera, yo busco a Dios a mi manera. No sea ignorante, no sea estúpido. Porque el final será el fuego eterno, el castigo eterno. Y cuando estés allá, tal vez estarás como el hombre rico. Tengo sed. Estoy en este lago de tormento y de fuego. Vivamos para agradar a Dios, no para agradar nuestra propia naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Te gusta la pornografía? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Te gusta el alcohol, el trago, los vicios, las drogas, el sexo ilícito? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Te gusta la sodomía? ¿El amor al dinero, el amor a este mundo, a la vida chévere, la vida social? ¿Tú piensas que eso es bonito? Esa es la retribución que tendrás, dice la Escritura. Por eso yo debo ser un apasionado por buscar a Dios. Porque si busco a Dios, obtendré del cielo vida eterna. Tus obras no te salvan, escúchame.
porque Jesús ya murió por ti. Pero si Jesús murió por ti, tú vives a la manera de Jesús, me dice la Biblia. Tus obras no te salvan, pero tus obras sí muestran que tú le entregaste tu vida a Jesús. Jesús pagó el precio en la cruz. Él es el Cordero que nos limpia de pecado. Él es el Cordero inmolado que nos justifica. Su sangre nos limpia, su sangre nos santifica. Él es el Cordero, Él es el sacrificio. Pero mucha gente rechaza eso viviendo a su manera y haciendo su voluntad. ¿Cuál será la retribución entonces? ¿Cuál será la retribución de rechazar la sangre de Jesús? ¿Cuál será la retribución de no vivir a la manera de Jesús? ¿Cuál será la retribución de no obedecer el Evangelio? Por eso debemos buscar a Dios cada día para que nos ayude a vivir de la manera que a Él le agrade. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Amado Señor y Dios, la humanidad no tiene temor a ti, Señor. La humanidad tampoco tiene temor del final que les espera si están lejos de ti. Por eso te pido, Espíritu Santo, que llegues a cada corazón y a cada vida, y que esta palabra, cada texto bíblico, llegue a lo más profundo de nuestro ser, para aferrarnos a ti, a lo que ya nos diste en la vida eterna, a lo que ya nos diste en la cruz del Calvario, Jesús, y para que vengas a nuestra vida, Espíritu Santo. Señor, rogamos por tu presencia y rogamos por tu favor y rogamos por tu gracia y rogamos por tu misericordia, para que nos ayudes a vivir como tú quieres, Señor, para que nos ayudes a vivir conforme tu palabra, Señor, para que nos ayudes a rechazar nuestros deseos, anhelos, sueños, para que nos ayudes a morir a nosotros mismos, Señor. Gracias te damos por esta palabra y por tu consejo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos. Para todos los que nos ven por las redes, comparta este mensaje, denle like, agréguenos en sus redes, para que de alguna manera otros también puedan conocer y escuchar este mensaje. Se despide una vez más aquí desde Colombia, Franco Lagos. Bendiciones.